está prevista y que está invitada a esta jornada sobre innovación en el sector agroalimentario. Mi nombre es Antonio Cornado, soy el director de comunicación del CEO de Cantabria y voy a intentar moderar un poco esta jornada online, esta jornada Zoom. Hoy tenemos por delante 3-4 ponencias de bastante interés. Yo creo que está siguiendo la tendencia. Lo que estamos haciendo en COE es fomentar, apoyar, empujar aquellos sectores que para nosotros, dentro de nuestra comunidad, son importantes. El sector agro para nosotros es un sector fundamental y toda la idea y todos los proyectos que sean o que sirvan a la transformación del sector agroalimentario en nuestra comunidad, pues para nosotros son una prioridad, ¿no? Ya lo hicimos en el mes de junio organizando pues una jornada sobre el sector agroalimentario y fue una jornada completa de mañana. Hoy vamos a continuar con esa primera jornada y hemos preparado esta, que tiene este formato, bueno, al que ya nos estamos acostumbrando todos. El objetivo es conocer las tendencias y los avances en la innovación en el sector agroalimentario, especialmente dirigido a aquellas pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad. Tenemos que buscar queremos colaborar, queremos ayudar a que se modernicen las empresas, a que estén en las nuevas plataformas, en los nuevos sistemas de distribución, las nuevas formas de venta, ¿no? Y para ello contamos pues, con la colaboración de 4 expertos que nos van a ayudar. Antes de presentarles, lo que sí me gustaría indicarles es un poco la mecánica de cómo vamos a funcionar durante la mañana de hoy. Lo que vamos a hacer es tener la primera parte de las presentaciones, que estará a cargo de 2 representantes de AECOC, que ahora presentaré. Y cuando terminemos esta primera parte de las presentaciones, que tienen digamos, un formato bastante más homogéneo, haremos un alto para preguntas. Yo a todo el mundo le voy a pedir lo mismo, que procure ceñirse bien a los tiempos que tiene marcados, porque si no, en estos formatos, alargarse pues es un poco, digamos, va contra las expectativas y va en contra, digamos, de la atención. También las preguntas, las preguntas se pueden formular a través del chat, que está ahí se puede formular ahí, yo la recibiré y le seguiré dando paso y distribuyendo en función digamos, del interlocutor al que se refieran. La segunda parte son 2 casos prácticos, tenemos también 2 personas de Nestlé y una persona que está, Roberto Medrano, que ha puesto en marcha una plataforma bastante innovadora. Y ya sin más, lo que voy a hacer es dar paso a la primera ponencia. La primera ponencia, el título, son 20 minutos, el título es El consumidor ante la innovación y la ponente Rosario Pedrosa. Rosario Pedrosa es la gerente del área de estrategia comercial y marketing de AECOC. AECOC es la Asociación de Empresas de Gran Consumo. Tiene ahora mismo a más de 30.000 empresas dentro de su asociación y que provienen de diferentes sectores, textil, alimentación, hostelería, droguería, salud, en fin, creo que todas en un conjunto representan algo más del 20% del PIB de nuestro país y representa también a más de 4,5 millones de empleos. Yo creo que es una buena tarjeta de visita como para escuchar lo que nos tiene que contar desde su experiencia. Y Rosario, por favor, cuando quieras, comienza tu intervención. Gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y contaros aprendizajes que nosotros tenemos sobre la innovación y, en este caso, sobre la visión de la innovación del consumidor. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación y sigáis visualmente el contenido de la misma. Creo que se está viendo correctamente, ¿sí? Perfecto. Pues bueno, me voy a ceñir al tiempo y en estos 20 minutos voy a intentar cubrir el reto de contaros cuál es la visión del consumidor ante la innovación, sobre todo ante la innovación de productos en gran consumo, donde una parte importante es la alimentación, pero también hay otros productos que no son de alimentación con los que también convivimos y también es interesante conocer cuál es la visión de ese consumidor. Para nosotros, es importante tener esa visión del consumidor y para nosotros es un gran punto de partida. Por eso, en estos 20 minutos lo que quiero compartir con vosotros es la actitud de este consumidor en su vertiente tanto de compra como de consumo ante
visibilidad de productos nuevos, o sea, qué actitud tiene ante la innovación, para dar paso a algo muy importante y que a veces nos descuidamos. Lanzamos productos, pero no tenemos en cuenta dónde el consumidor descubre esa innovación, dónde se soporta esa innovación y realmente llega al consumidor para que realmente se produzca el momento de la verdad, que para nosotros es la compra, ¿no? El momento en el que el consumidor acepta esa innovación y la prueba. Luego le dará una segunda oportunidad si realmente le ha gustado. Pero hay un momento ahí imprescindible del cual me gustaría también tratar. Para hablar de las tendencias, porque el consumidor realmente es quien nos está marcando las tendencias, un consumidor que está cambiando, que todos lo estamos viendo porque somos consumidores, que esta pandemia nos está transformando, está fortaleciendo algunas tendencias, está pues apareciendo otras, y para la innovación es fundamental estar al día de esas tendencias. Por lo tanto, vamos a hacer un breve recorrido en estas y ver un poco cómo se están transformando, para acabar muy brevemente con 4 reflexiones finales que un poco pongan el colofón final a estos 20 minutos. Bueno, pues estos son los temas de los que vamos a hablar y, como os comentaba, el primer punto es el consumidor. Nosotros desde ICOC, como Asociación de Fabricantes y Distribuidores, como nos presentaba Antonio, lo tenemos muy claro. El consumidor es el punto común y es el punto de partida, es el punto de origen. Realmente, para que nuestras propuestas de valor, lo que ofrecemos, realmente sean eficientes, tenemos que partir de las necesidades de ese consumidor y ver cuáles son y cómo podemos cubrirlas. Por lo tanto, ese siempre va a ser nuestra casilla de salida, y es nuestra recomendación, el mirar al consumidor y mirarlo desde diferentes perspectivas. Muchas veces nos fijamos en el consumidor como pues, el que prueba el producto, pero el consumidor tiene muchas caras, tiene muchas aristas, y es muy importante dar importancia a la vertiente de compra de ese consumidor, porque realmente cuando compra es cuando se produce ese momento de la verdad. Por lo tanto, nosotros hablamos del consumidor, pero también hablamos del shopper, del comprador, y conocer ese comportamiento de compra y cómo se enfrentan los productos en ese momento de la verdad es muy relevante. Por eso hablamos de que esa casilla de salida tiene que ser el conocimiento del consumidor en sus diferentes vertientes y con especial atención a su comportamiento de compra o al conocimiento de shopper. Para eso, nosotros desde ICOC contamos con una plataforma de estudios, una plataforma que llamamos ShopperView, donde continuamente estamos haciendo investigación de mercados, estamos haciendo análisis y, de hecho, lo que voy a compartir con vosotros a lo largo de estos 20 minutos son conclusiones de muchas de las investigaciones que hemos llevado a cabo. También hay otras del mercado también referente que también vamos a ilustrar durante los próximos minutos. Pero uno de los primeros datos que quería compartir con vosotros, porque nos parece muy relevante, es el índice de éxito de las innovaciones de gran consumo en el mercado. Hay diferentes datos, ¿no? Pero la gran mayoría lo que nos dicen es que entre el 80 y el 90% de los lanzamientos que llegan al mercado, que llegan a los hipermercados, a los supermercados, a las superficies de alimentación, fracasan. Es un porcentaje muy grande, sobre todo teniendo en cuenta los grandes esfuerzos que realizan las empresas para poner en marcha pues lo que es una actividad o el lanzamiento de un nuevo producto, tanto en recursos humanos como recursos económicos. Por lo tanto, hay que ponerle mucho foco a la innovación, porque realmente pues, tiene muchos ámbitos de mejora debido pues, a ese ratio pues, de elevado fracaso, ¿no? Esta cifra lo que nos viene a decir es que entre ese 80 y ese 90% de lanzamientos no duran más de un año en las estanterías de los lineales de las grandes superficies. Por lo tanto, es un punto de atención. Claro, esto nos llevaría a decir, bueno, pues entonces la innovación no funciona porque nos focalizamos en la innovación. Para nada es este el mensaje, sino todo lo contrario. La innovación es una gran palanca de crecimiento para el sector y para las empresas y es un ámbito en el que tenemos que invertir porque realmente es lo que nos hace crecer, lo que hace crecer el mercado, lo que hace crecer las categorías y lo que hace crecer a las empresas. Por lo tanto, es un ámbito importante de inversión, pero sí que es verdad que lo tenemos que hacer mejor
y focalizarnos en por qué hay este índice tan elevado de fracasos en el lanzamiento de nuevos productos. Y es aquí donde nosotros creemos que hay un punto de atención importante, ¿no? que es la actitud que tiene el consumidor ante la innovación. El consumidor pues le gustan las innovaciones y eso es importante, es decir, hay una oportunidad en el mercado porque el consumidor quiere que le sorprendan y le gustan las innovaciones. De hecho, según nuestros datos, según nuestros estudios, esto viene de una investigación que hicimos a finales de 2019, 6 de cada 10 consumidores han adquirido algún producto nuevo en su cesta de la compra. Es decir, el consumidor es permeable a la innovación, busca la innovación y quiere ser sorprendido con esa innovación. Por lo tanto, aquí tenemos viento a favor, tenemos que aprovecharlo y, por lo tanto, tenemos que ver dónde están esas limitaciones que nos hacen que esos lanzamientos no acaben de cuajar en el mercado. Aquí tenéis cifras en esa cesta de la compra, qué porcentaje de productos o qué porcentaje de esas innovaciones se referían a cada una de las principales categorías que hay en gran consumo, ¿no? Como os decíamos, gran consumo, lo que encontramos en las superficies son productos de alimentación, pero también hay de no alimentación con los que convivimos y que también tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede. Pero aquí vemos el dato de que en la última compra, esas innovaciones pues, que lanzaba el consumidor a su cesta de la compra, un 35% pues, era del capítulo de la alimentación envasada, ¿no? Por lo tanto, hay una actitud positiva de ese consumidor a la prueba de productos. Pero algo pasa, ¿no? Porque si no esa cifra con la que abríamos la presentación no sería tan elevada. Y lo que pasa es que hay diferencias realmente entre lo que el fabricante o las empresas lanzan al mercado y lo que realmente el consumidor espera. Ahí tenemos un gap importante entre lo que la industria considera innovación y lo que el consumidor considera innovación. Y ese gap es lo que creemos que es muy interesante que las empresas analicen y vean pues, realmente si lo que están lanzando al mercado es innovación relevante, porque esa es la gran diferencia. Hay muchos productos que se lanzan al mercado, pero realmente innovación valorada por el consumidor, no todo lo que se lanza es así percibido por ese shopper o por ese comprador. De hecho, según también este estudio, un 50% de los consumidores opinan que los fabricantes lanzan suficientes productos al mercado. Por lo tanto, bueno, pues hay un índice correcto de lanzamientos al mercado, pero si os fijáis en la siguiente cifra, solo hay un 43% de consumidores que dicen que esos nuevos productos son adecuados a sus necesidades. Ahí es donde está el gap, ¿no? Y donde tenemos pues, ese margen de mejora. También le preguntamos por si en los establecimientos habituales pues, se encuentran esas innovaciones y, bueno, prácticamente 6 de cada 10 consumidores sí que considera que sus establecimientos habituales están al día de la innovación. Pero, bueno, aquí hay dos mensajes importantes que creo que son ese gap que hay con lo que se lanza al mercado y lo que realmente adquiere el consumidor y un poco pues, la propuesta de valor, hasta cuánto se ciñe a las necesidades y luego pues, el papel de la distribución en recoger esa innovación en el punto de venta. Aquí tenéis un gráfico que hemos escogido de un informe que realiza anualmente Kantar, que es una empresa de investigación de mercados muy relevante en gran consumo. Es el radar de la innovación, es una investigación donde anualmente recoge información de todos los lanzamientos que hay en el mercado. Y de esos lanzamientos, lo que hace esta empresa es determinar cuál es la innovación relevante, es decir, descarta aquellos productos que son o extensiones de gama o de línea o es un nuevo sabor que realmente no implica una innovación verdadera en el mercado y se queda solo con esa parte de las innovaciones. Y aquí lo que vemos es que paulatinamente en los últimos 10 años los lanzamientos relevantes por parte de la industria
han ido bajando, y de hecho han bajado hasta un 46%, ¿no? Por lo tanto, también es un mensaje muy relevante, es decir, el sector está innovando, pero la innovación relevante no está creciendo, sino todo lo contrario, ¿no? Esto viene por muchísimos motivos. Realmente hay muchas dificultades en cuanto a lanzar nuevos productos, requieren muchísimas inversiones para las compañías, muchísimos esfuerzos, y luego la dificultad también de referenciarlo en el canal, ¿no? en la distribución. Entonces, realmente aquí también hay una oportunidad de hacer crecer, digamos, esta curva con innovación relevante para el consumidor y activar la innovación. Este dato, además, hay que matizar que es de finales de 2019. Muy probablemente cuando hagamos este análisis el año que viene y recojamos la innovación de 2020, incluso habrá caído más, porque realmente con la pandemia la innovación ha frenado, porque las empresas han dirigido sus esfuerzos a otras prioridades que había que cubrir en estos momentos. Bueno, y hablando de la innovación y hablando del canal, es un punto muy importante hablar de dónde descubre el consumidor la innovación, porque nos fijamos mucho cuando creamos un nuevo producto en cómo tiene que ser ese producto, qué necesidad, cómo tiene que resolverla, pero tan importante es eso como pensar dónde el consumidor va a encontrar esa innovación y ver cómo tenemos que trabajarlo, porque es fundamental. De hecho, cuando le preguntamos al consumidor dónde descubre la innovación, prácticamente 6 de cada 10, un 58%, nos dice que descubre la innovación en el punto de venta. Por lo tanto, la tienda, el punto de venta, se convierte en un elemento fundamental a la hora de trabajar nuestra estrategia de innovación. Porque si no estamos en la tienda, la innovación será estupenda, pero el consumidor no nos verá y el momento de la verdad, que es la compra, no se producirá. Por lo tanto, esto es fundamental y a la hora de trabajar la innovación no solo tenemos que pensar en productos, sino también tenemos que pensar en estrategia comercial y en cómo destacarla en ese establecimiento. De hecho, si continuamos con este estudio que hicimos a finales de 2019, lo que veíamos es que en el 40% de este 58% de consumidores veíamos que ese consumidor encontraba la innovación por casualidad, porque estaba buscando otro producto. O sea, al final se encuentra con la innovación, no es algo que vayamos buscando y es lógico, ¿no? Y hay un 17% de casos en que, gracias a la cartelería, el destacamiento en el lineal, pues ha descubierto ese producto. Por lo tanto, esto es fundamental. El punto de venta a la hora de trabajar nuestra estrategia de innovación es fundamental. Lógicamente, todo lo que apoyemos con medios de comunicación, pues no lo podemos olvidar. Lógicamente, la comunicación es fundamental para dar a conocer también la innovación, pero cuando vemos un anuncio en televisión, no estamos en el momento de la acción. En la tienda estamos en el momento de la acción, que es cuando compramos el producto. Por lo tanto, es relevante la comunicación en medios tradicionales y en redes sociales para hacer ruido, para generar notoriedad, pero no se genera en ese momento el momento de la verdad. Por lo tanto, es imprescindible, pero no nos olvidemos de algo tan relevante como es el punto de venta para trabajar nuestra estrategia. Y para estar en el punto de venta, pues tenemos que estar referenciados en el canal, ¿no? Y ahí es donde tenemos un gran qué, ¿no? Una gran dificultad. Y supongo que las empresas de la industria que estéis aquí representadas, pues os habréis visto con esta dificultad en algún momento, que es cómo referenciar mi innovación en la distribución. Y aquí tenemos otro dato del informe de Kantar que os hablaba anteriormente, donde vemos que en el año 2019 solo un 25% como promedio la distribución tenía referenciada en su catálogo de productos el 25% de la innovación, es decir, del total hay un promedio de 25% de innovaciones que sí que están en el punto de venta. Lógicamente hay distribuidores más proclives a la innovación que otros, sobre todo destacan Carrefour, Corte Inglés, o Auchan o Alcampo, como aquellos distribuidores que apuestan más por la innovación y sus índices de referenciación están por encima del 40%, muy por encima de este promedio, porque sí que es verdad que luego hay otras organizaciones que no apuestan tanto por la innovación de fabricantes porque esa innovación ya la cubren con su propia marca.
Por lo tanto, muy importante hacer una innovación relevante y muy importante contemplar el punto de venta en nuestra estrategia de innovación, porque es el momento de la verdad donde se realiza la compra. Pero para hacer esta innovación relevante, ¿qué es fundamental? Pues estar al día de las tendencias que se están produciendo en el mercado. Y la verdad es que este año nos hemos encontrado con algo que es la pandemia y que nos está cambiando a todos como consumidores, como personas, bueno, realmente nos ha hecho exponernos a una situación complicada. De hecho, hay una gran preocupación por la salud. De hecho, el barómetro COVID que hemos estado realizando a lo largo de esta pandemia y que ha recogido la percepción del consumidor pues, durante el confinamiento y después del mismo, nos viene a decir que realmente el consumidor tiene miedo a esta pandemia y hace que se quede más en casa. Y eso repercute en nuestro comportamiento de compra y consumo, focalizándonos más en esa protección y focalizándonos más en ese vector salud. Hay dos elementos que nos están condicionando nuestro comportamiento de compra y nuestro comportamiento de consumo, que es el miedo a la exposición del virus, que ha transformado nuestra compra, pero también el factor ahorro, es decir, esta crisis sanitaria está derivando en una crisis económica y eso hace que el consumidor esté muy sensible a todos estos aspectos. Este miedo ha hecho que cada vez más compremos en establecimientos más próximos, que concentremos nuestras compras en un único establecimiento y que incluso despegue todo lo que es la compra online. También ha hecho que nuestra cesta de la compra se convierta en una cesta mucho más básica, ¿no? Pero eso no quiere decir que el consumidor no esté esperando innovación. De hecho, hay prácticamente un 24% de consumidores que dice que compraba productos que no compraba antes. Muchos de ellos son productos nuevos porque tienen necesidades diferentes. Entonces, hay que estar muy pendiente en cómo están evolucionando esos comportamientos de compra y cómo se están modificando las tendencias que apuntábamos al principio del año. Un aspecto muy importante del que hablaréis más adelante con otros ponentes es sobre todo pues, el despegue de la compra online y cómo esta explosión del online ha venido para quedarse, donde nos encontramos que hay más de 30% de consumidores que han empezado a comprar en este canal y se están quedando. Por lo tanto, son cuestiones, este cambio en nuestro comportamiento de compra que tenemos que tener muy presentes. Pero tenemos que tener muy presente el cómo las tendencias que veíamos que se estaban marcando a principio de año, vemos cómo siguen e incluso se refuerzan. Nosotros destacamos sobre todo 3 tendencias en las que hay que estar muy, muy encima, porque creemos que son tendencias que van a tener mucho que decir en los próximos meses. Una es salud, y esta sobre todo se ha reforzado con la pandemia. Una que reaparece es lo que nosotros llamamos el cocooning, que es la vida en casa y lo que conlleva esta vida en casa, ¿no? Y por otro lado, la sostenibilidad, una tendencia que pegaba fuerte y que sigue, ¿no? En ello. Por ello, marcamos que salud y sostenibilidad son tendencias que ya veíamos, que se refuerzan, y cocooning, que es una tendencia que viene para quedarse y que marca más fuerza. Si entramos en la vertiente salud, lo que vemos es que con la pandemia aún nos hemos convertido en más amantes de la alimentación saludable. De hecho, hay un 55% que nos dice que come más productos saludables de lo que lo hacía antes incluso de la pandemia. Y ahí está introduciendo pues, productos que le ayudan a cuidar su sistema sanitario, productos ecológicos, e incluso cada vez más por esta vertiente salud también está relacionándose con la tendencia de proximidad, es decir, hay un 66% de consumidores que cree que el producto saludable es un producto más próximo, un producto local, y por lo tanto hay connotaciones que se están mezclando entre diferentes tendencias. Cocooning, al final, lo que nos ha hecho es que esta pandemia ha hecho que descubramos la vida en el hogar. Todos nos hemos encerrado y esto ha hecho que cambien nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos en casa. Y esto ha incidido directamente en la cesta de la compra. De hecho, hay un 60% de consumidores que dice que cocina con cierto esmero y que dedica más tiempo a cocinar. Y esto, pues tenemos que tenerlo muy presente en nuestras propuestas de innovación. Sí que es cierto que durante el confinamiento este porcentaje
porcentaje era mayor y que con la reincorporación al trabajo ha ido disminuyendo, pero es un vector muy importante. De hecho, hay un porcentaje importante de consumidores que nos dicen que van a cocinar más y que eso se va a trasladar en incorporar productos diferentes en su cesta de la compra. Hay un 62% de consumidores que nos dice que buscará más productos para cocinar en casa. Por lo tanto, esto es una tendencia muy importante y es una tendencia que también está muy vinculada con todo lo que es la indulgencia, ¿no? El darte un capricho, ya que tienes que estar en casa, pues el darte un capricho. Por lo tanto, todo lo premium, la indulgencia, también será un factor muy relevante en el consumidor. Y no solo eso, también veíamos tendencias como el listo para comer que estaban despegando antes de la pandemia y que vemos que también van a seguir. Y también un poco para reforzar el factor ahorro que el consumidor tanto está ahora afectado por este factor. Y la última de las tendencias, hablábamos de sostenibilidad. A principio de año no parábamos de oír noticias relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad y la reducción del plástico. Y este tema va a seguir siendo importante en la agenda y en la mente del consumidor. De hecho, para un 70% de los consumidores será importante seguir reduciendo los envases de los productos. Para un 42% seguirá comprando productos que él considera que son sostenibles y en esto también tiene una importancia todo lo que es el capítulo de los productos de proximidad. Por lo tanto, es importante que las empresas en sus propuestas conecten con los valores del consumidor a nivel social, que se fijen más, porque hay un porcentaje de consumidores que nos está diciendo que se va a fijar más en marcas comprometidas con la sociedad y que va a ser crítico con aquellas que no vayan alineadas con estos valores. Así, sin más, y ya para terminar, sí que quería dejaros cuatro mensajes en resumen de todo lo que hemos estado contando, porque la verdad es que es muy difícil hablar del consumidor, su actitud ante la innovación y las tendencias en solo 20 minutos. Pero por dejaros 4 mensajes, deciros que la innovación es muy relevante en el sector, porque realmente es lo que nos hace crecer, pero que hay índices de fracasos muy elevados y que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Que el consumidor quiere innovación, quiere ser sorprendido, pero cuidado que hay un gap entre lo que lanzamos en el mercado y lo que realmente es innovación relevante para el consumidor, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que el punto de venta es fundamental para el éxito de la innovación porque es ahí donde el consumidor la descubre. Y que la pandemia está cambiando nuestras necesidades, nuestros comportamientos y que las tendencias que antes veíamos en el mercado, hay algunas que se refuerzan y hay otras que aparecen y que tenemos que estar muy pendientes. Ese es el momento de dar esa respuesta ágil a las nuevas necesidades del shopper, pero con innovación relevante. Pues con esto quería acabar mi intervención. Creo que me he pasado 2 o 3 minutos, lo siento mucho, he intentado ir lo más rápido posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, porque al final yo creo que ha quedado muy redonda, muy bien. Yo he tomado una nota de cosas que me parece que son interesantes y que después quizá puedan aparecer en el coloquio, pensando en el público que nos está viendo y escuchando esta mañana. Y veo que llega alguna pregunta también, pero me gustaría ir avanzando, como os comentaba al principio, y vamos a pasar a la segunda presentación. Está Nuria de Pedraza ya, además es colega. Nuria de Pedraza, buenos días. Hola, buenos también días. de AECOC. Bueno, vamos a la ponencia que tiene que ver con los ejes de la innovación en el sector agroalimentario. Cuáles son esos retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario y cuáles son las mejoras competitivas que pueden desarrollar. Me parece que esto es muy relevante para nuestra comunidad, para nuestro público, para nuestro sector. Y Nuria, cuando quieras, a por ello. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias. Un placer estar hoy con vosotros para hablaros de innovación y, sobre todo, en mi caso, de cómo hacer de la innovación una ventaja competitiva. Voy a ver si soy capaz de presentar pantalla para que podamos seguir la presentación que he preparado. Creo que ya la estáis viendo, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto.
Sí. Muy bien, pues como os decía, nosotros en ICOC estamos convencidos de que la innovación es importante, lo ha dicho muy bien mi compañera Charo, pero además es importante porque es una palanca que nos puede ayudar a ser más competitivos como compañía. Esto, vamos a ver, no es algo que digamos desde ICOC, sino que es algo que realmente está comprobado y que lo avalan las autoridades internacionales también y que hay muestras y pruebas claras de ello. En ese sentido, a mí me gustaría hablaros de la importancia de plantear la innovación desde una visión de 360 grados. Charo ha hablado muchísimo hoy de producto y el producto es muy importante, lógicamente, pero nosotros también desde ICOC siempre insistimos en la necesidad de integrar la innovación como una estrategia. En el fondo, si me permitís la comparación, yo diría que la innovación es una energía transformadora, sin duda, y por ello la tenemos que integrar en nuestra estrategia empresarial. Y para hacerlo tenemos que pensar, como no, por supuesto, en innovar en producto. Hemos visto que el producto es muy importante, pero no pensemos necesariamente en que solo la innovación tiene que ser ligada al producto. Podemos innovar en procesos y en tecnología que nos ayuden a mejorar muchísimo todo lo que es la experiencia del consumidor, y la experiencia cada vez es más importante, sobre todo en esta nueva realidad a la que asistimos. También todo el tema de comunicación con el consumidor. Si hacemos una buena innovación, vamos a poder mejorar mucho nuestras técnicas y procesos de comercialización. En este nuevo entorno, el intercambio de información, que ya lleva siendo muy importante durante los últimos años, es todavía más importante ahora. Por tanto, también revisemos cómo estamos intercambiando información, tanto B2B como cómo llegamos con esa información también al consumidor final, que eso veremos que va a ser fundamental, sobre todo ante el despegue digital al que estamos asistiendo. Y finalmente, la cadena de suministro. Hay que innovar también en una cadena de suministro que tiene que ser cada vez más eficiente, pero lo ha comentado también mi compañera Charo, la preocupación del consumidor por la sostenibilidad. Tenemos que impulsar una cadena sin fisuras, que funcione muy bien, pero que además sea sostenible, porque ahí el consumidor nos está mirando y además nos mira con lupa, nos observa muchísimo en ese tipo de comportamientos, con lo cual tenemos que hacerlo muy bien en esos términos. Innovar, por tanto, a veces pensamos erróneamente que para innovar necesitamos crear un área de innovación como tal. Si tenemos capacidad como compañía de crear un área, fantástico, pero tampoco es imprescindible, no nos engañemos, tener un área de innovación para realmente impulsar la innovación. Al final, nosotros lo que decimos desde ICOC, y también lo estamos haciendo internamente, desarrollando una plataforma de innovación en que todos nuestros colaboradores pueden compartir sus ideas, lo más importante es que todos los departamentos y todas las personas que componen una organización lleven esa cultura innovadora en su sangre, en su ADN. Eso es muy importante. Al final nos autolimitamos. Hay personas, por ejemplo, y lo hablo desde la experiencia directa, nos ha sucedido en ICOC que cuando montamos una plataforma de innovación, pues hay áreas que modestamente decían, ¿cómo quieres que yo desde administración o desde recepción aporte una idea innovadora? ¿Por qué no? Las ideas innovadoras pueden surgir de cualquier área de trabajo y, por supuesto, de cualquier puesto, con independencia del rango que ocupe dentro de la compañía. Por tanto, tenemos que potenciar desde las compañías grandes y pequeñas esa actitud innovadora y perder sobre todo el miedo al cambio, sobre todo en un momento como este, en que realmente tenemos que ser mucho más ágiles y reinventar todos los procesos y todos los sistemas que estamos llevando a cabo. Dicho esto, os comentaba al principio que la innovación puede y de hecho es una ventaja competitiva para las empresas. Y eso no es que lo digamos solamente nosotros desde ICOC. Hay un informe que la Comisión Europea presentaba el año pasado que decía que las empresas que innovan y que además apuestan por modelos de innovación abierta, es decir, ese modelo colaborativo de innovación, ese modelo en que nos relacionamos con otros partners, con otros colaboradores, para buscar pensar nosotros, decimos, fuera de la caja, para buscar esas ideas que a lo mejor no se nos ocurren a los de dentro, pero que desde una visión más ajena, más externa, pueden aportar nosotros. Pues bien, las empresas que apuestan por ese modelo de innovación abierta, dicen que crecen el doble de rápido que las que no lo hacen. Por tanto, es lógico pensar que cada vez más empresas están buscando apostar por esos modelos de innovación abierta, colaborando con centros de investigación, con universidades, con startups. De hecho, hoy mismo nosotros desde ICOC estamos organizando una jornada que es Trend Builders, también ayer en formato virtual este año, en el que ponemos de acuerdo y en contacto a empresas con emprendedores, con startups, que cada día nos sorprenden en diferentes ámbitos de las cosas que se pueden hacer. Y ahí contactamos el talento más senior con el talento junior.
en busca de esas oportunidades de mejora, ¿no? Con lo cual, también os invitamos a que hagáis ese tipo de reflexiones y que os planteéis ese tipo de apuestas porque son interesantes. También hemos hablado de la importancia de los ejes de cambio. Nosotros en ICOC hemos analizado cuáles son las áreas de crecimiento, las áreas que van a impactar más directamente en el sector del gran consumo, con el sector agroalimentario a la cabeza, y eso lo hemos llevado a un plan estratégico. En nuestro plan estratégico, que nosotros marcamos los ejes de cambio, definimos 5 grandes ejes y creemos que esos son los 5 grandes ejes que más van a transformar o ya están transformando el sector del gran consumo durante los próximos años. El primero de ellos, sin duda, es todo el tema de transformación digital, en que algunos dicen que nos centramos en la parte de digital, pero en realidad lo más importante no es lo digital, sino lo que viene delante, la transformación. Transformación digital, la parte importante es que tenemos que tener claro que tenemos que cambiar las cosas. Por tanto, ese es un eje de cambio. Sostenibilidad, sin duda, que lo ha comentado también mi compañera Rosario. Transparencia en la cadena de valor. El cuarto eje sería la búsqueda permanente de eficiencia y excelencia operacional. Y el quinto, la gestión del talento, porque vamos a necesitar un nuevo tipo de talento para responder a estos nuevos retos que tenemos encima de la mesa como sector. Y estos 5 ejes nosotros consideramos que son los que deben ser vertebradores de ese proceso de innovación que debemos impulsar. Cada uno de estos ejes, y vamos a ver algunos ejemplos concretos, nos brindan grandes oportunidades para impulsar esa innovación que necesitamos para ser más competitivos. Transformación digital y omnicanalidad. Creo que no descubro nada nuevo si os digo que todos sabíamos ya antes de que llegara la pandemia que el futuro era digital, lo sabíamos, pero además lo que ha ocurrido es que ahora tenemos claro que si íbamos a una velocidad, ahora la tenemos que multiplicar. Tenemos que ser mucho más rápido. El COVID lo que ha sido un acelerador, un revulsivo para todos esos procesos de digitalización en los que ya llevábamos años trabajando. Esto lo soportamos también con algunos datos. Nosotros en ICOC tenemos una plataforma que es ICOC Innovation Hub, en la que además tenemos a vuestra disposición estudios permanentes de innovación, de en qué áreas es conveniente innovar, qué cosas se están haciendo a nivel nacional e internacional en cada uno de los ejes de cambio, en esos ejes transformadores. Y ahí uno de los datos que tenemos es que el 94% de los consumidores, ya antes de la pandemia, hacía búsquedas online antes de comprar un producto, con independencia de que luego fuera a adquirir ese producto en online o en el punto de venta. Por tanto, 94%. 82% de los compradores, esto no es para alimentación, sino más bien para bienes duraderos, cuando está en el punto de venta, cuando está en el lineal directamente, consulta su teléfono móvil, el 82%, antes de ejecutar la compra. Y además hay un 60% de los compradores que ya antes de la pandemia elegían comprar Internet, lógicamente porque les daba acceso a la compra cualquier día de la semana, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Por tanto, eso era lo que sucedía antes de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido durante el confinamiento, sobre todo? Eso lo hemos analizado también desde ICOC a través de esa plataforma magnífica que hacen mis compañeros Shopperview, que dirige Charo, que ha sido mi antecesora hablando. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? En los últimos meses ha habido un incremento notable del comercio electrónico. El 53% de los consumidores españoles ha utilizado Internet para llenar su cesta de la compra de productos de gran consumo, de alimentación. Y eso ha supuesto que el comercio electrónico, sobre todo en gran consumo, haya crecido al nivel que todas las compañías esperaban que se alcanzara dentro de 4 años. Por tanto, imaginaos ese proceso de aceleración que hemos tenido. Ahora todos vamos como locos, sobre todo los distribuidores, buscando estrategias para poder soportar esa altísima demanda de comercio electrónico en alimentación, que hasta ahora era residual, para hacerlo eficiente y sobre todo para hacerlo rentable, que es todo un reto, no es nada fácil, con lo cual todos están trabajando a un ritmo muy acelerado para tratar de dar respuesta. ¿Qué ha ocurrido? Que ese ejercicio que han hecho los grandes, los pequeños también lo han tenido que hacer. El comercio de proximidad, el pequeño comercio y también los pequeños productores, durante el confinamiento se han dado cuenta que la única palanca que tenían, el único elemento para llegar al consumidor final era a través de digitalizar su oferta. Entonces han empezado a moverse mucho a través de redes sociales, panaderías, hasta mi pescadería, vendiendo a través de WhatsApp, por ejemplo, de redes sociales para llegar al consumidor y luego buscando también canales de reparto para poder hacer esa entrega en una situación tan atípica que ha impedido que el consumidor viniera a los establecimientos. Eso nadie
en sus planes de contingencia lo tenía previsto. Era impensable pensar que una crisis nos encerraría en casa e impediría que los trabajadores fuéramos a nuestros espacios de trabajo y los compradores vinieran a los establecimientos, ¿no? Por tanto, grandes cambios. En esta época de grandes cambios aumenta la importancia de tendencias que ya estaban en marcha, que no han nacido ahora, fruto de esta pandemia, que ya existían, pero que también se agilizan y se aceleran. Una de ellas es el direct to consumer, directo al consumidor. Había ya empresas productoras que estaban buscando contactar directamente con el consumidor. ¿Para qué? Os preguntaréis. Para vender, obviamente, ese es uno de los objetivos que persiguen, llegar directamente, pero sobre todo porque se han dado cuenta que el distribuidor maneja información muy interesante. Por tanto, también el directo al consumidor, una de las cosas que persigue es abrir nuevos canales de venta, pero también acceder a información valiosísima que de alguna manera, si no, no tienen para poder mejorar lo que es su oferta y, como decía Charo, adaptarla perfectamente a las demandas y a las necesidades de ese consumidor. ¿Quiénes están optando ya por estos modelos de directo al consumidor? Nueva Pescanova lo ha arrancado durante el confinamiento, con un espacio en su web en lo que hace es no competir directamente con lo que tiene en la tienda física, sino ir a productos premium. Aquí ha incorporado un surtido premium que dice que prácticamente el consumidor solo tiene acceso a él en Navidad para incrementar un poco su ticket de compra. Dicen que aquí los que consumen y compran a través de este canal gastan más de 100 euros, por tanto producto premium, pero sobre todo como un complemento. Mau San Miguel tenía su plataforma también de venta ya directa Solana, lo había iniciado hace un año. Ellos dicen que tampoco lo hacen sobre todo por incrementar más ventas, sino por acceder a esa información que os decía que consideran que es sumamente importante. También Codorniu. Codorniu ha apostado también por este modelo. ¿Para qué? Para tratar de personalizar la oferta que le llega al consumidor. Esa información a la que accede es valiosísima para centrar más su oferta y hacer un producto más personalizado, ¿no? Con mensajes concretos y diseños concretos para los diferentes tipos de consumidores. La personalización también está cobrando mucha fuerza como novedad. Y, en definitiva, las ventajas del directo al consumidor son mejorar la experiencia digital a través de una opción mucho más personalizable y, sobre todo, como os decía, control de esos datos. ¿Qué ocurre? Que tampoco nos tenemos que lanzar como locos al directo al consumidor sin pensar que hay que plantearse muchas cosas antes de hacerlo. Obviamente, abordar este tipo de estrategias supone asumir cambios. Hay que pensar mucho en cómo esto modifica muchas de nuestras maneras de trabajar y el impacto que esto tiene en diferentes áreas de la compañía. Una de ellas es, sin duda, sobre todo lo que es la cadena de suministro. Entonces, ¿qué supone dar este paso? Que tenemos que pensar en cómo hacer un inventario perfectamente actualizado y muy cercano al consumidor, en si tenemos capacidad o no de entregar en las condiciones que requiere este tipo de formatos, es decir, en un tiempo muy corto, incluso el mismo día de la compra, en si esto tiene afectaciones que las tiene sobre nuestro packaging, por ejemplo, tamaño de packaging, tipo de packaging, el sistema de cobro y un tema muy importante que no se nos olvide, las devoluciones, el tema de la logística inversa. Todo esto tiene que estar perfectamente trabajado antes de que nos metamos en una aventura de directo al consumidor. Por eso muchas compañías piensan que pueden abordar este tipo de proyectos, pero siempre de la mano de otros colaboradores que les resuelvan este tipo de cuestiones. Y lo están haciendo en colaboración, no solos. ¿Qué más está creciendo en este entorno digital? Lo ha comentado también mi compañera. Todo el tema del Home Driven Marketing, todo lo que es hacer cosas en casa, productos pensados para disfrutar y para consumir en el hogar están creciendo y ahí hay potencial de innovación. No os tengo que contar porque lo hemos visto todo, cómo está creciendo el teletrabajo, la formación online, la telemedicina, pero también cosas impensables. Yo soy la primera que jamás me hubiera pensado que podría hacer deporte desde el comedor de mi casa y lo estoy haciendo a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque no hemos tenido otra opción. Entonces, deporte online, ocio online, con propuestas tan innovadoras como hasta los roomscapes, que se han transformado y en propuesta virtual te permiten hacerlo desde tu casa, ¿no? Entonces, pensemos en qué novedades podemos introducir aprovechando este momento que no sabemos lo que va a durar, de que el consumidor va a tener que pasar más tiempo en el hogar y que muchas cosas se van a tener que trasladar a este entorno, ¿no? También teníamos tecnologías. La tecnología sin duda marca el proceso de cambio y las innovaciones que podemos llevar a cabo. Hay tecnologías que ya estaban encima de nuestras mesas, obviamente blockchain, realidad virtual y realidad aumentada, Internet de las cosas, todo el tema de Big Data, inteligencia artificial y, por supuesto, drones y robots. Estas tecnologías
son absolutamente rupturistas, son ejes de cambio que nos van a marcar el futuro del sector y que nos pueden dar pistas de muchas de las cosas que podemos hacer para innovar, para impulsar esa cultura innovadora dentro de nuestras compañías. Algunos ejemplos, simplemente, por ejemplo, Douglas, las perfumerías, las cadenas de perfumerías. Durante la pandemia, cuando nos quedamos encerrados, pues lo que hizo fue apostar por técnicas de reconocimiento facial para que los consumidores y consumidoras pudieran probar lo que son sus colores, sus gamas de maquillaje, etcétera, directamente sobre su rostro, ¿no? Y luego también llegó a un acuerdo con Globo justamente para tratar de hacer esas entregas, dado que el consumidor no podía acudir al punto de venta a hacer las compras, ¿no? Es un ejemplo de cómo se avanza en tema, por ejemplo, pues de reconocimiento facial, ¿no? Temas como la robótica que hace nada nos parecía de ciencia ficción, pues ya está en nuestros puntos de venta, ya ha llegado a nuestras empresas y tiene aplicaciones muy claras en dos áreas muy concretas que nosotros vemos, ¿no? En toda la parte de logística y en toda la parte también de punto de venta. ¿Cómo está funcionando y qué se está haciendo ya con la robótica? Se están utilizando robots, y vamos a ver ahora ejemplos concretos, como asistentes de compra, para la monitorización de inventarios, para el envío de pedidos, para la realización incluso de pedidos de comida. Y aquí vemos algunos ejemplos. Walmart lo está utilizando para monitorizar el éxito o no de los productos que tienen en su lineal. Detectan de esta manera con robots que hacen el inventario del control de stocks qué productos pues tienen baja rotación, ¿no? en el punto de venta. Eso lo está haciendo el distribuidor líder en Estados Unidos, Walmart. Lowes, también cadena de distribución minorista de construcción y menaje del hogar, tiene un robot que guía tanto a consumidores como a trabajadores para localizar mejor sus productos y controlar el inventario. Y en nuestro país, porque tampoco hay que irse tan lejos, en España esto ya existe también, pues Sánchez Romero tiene al famoso robot Romerito, que lo que hace pues es tratar de ayudar al consumidor también a localizar productos en el punto de venta, pero incluso que le da información sobre las propiedades nutricionales de los productos, etcétera. O sea que Romerito ya se ha hecho famoso aquí en España y vamos a ver qué más cosas qué más sorpresas, ¿no?, nos pueden dar estos robots. Segundo eje, digitalización, ya hemos concluido. Segundo eje, sostenibilidad. La sostenibilidad es muy importante. El 80% de los consumidores lo considera así. Y además nos dicen que quieren tener un estilo de vida más sostenible, pero el 50% de los consumidores, según nuestros estudios, nos dice que no lo tiene fácil. Y quieren, y eso afecta lógicamente a sus hábitos de compra. Ese consumidor más sostenible está más preocupado cada vez por cuestiones como el bienestar animal, el 18% ya lo declara así. También le preocupa mucho encontrar información en las etiquetas sobre cómo de sostenibles son los productos, el 17%. Un porcentaje también creciente que compra a granel porque sobre todo lo que quiere es huir de los envases, lo que quiere es tratar de ayudar a reducir el uso de envases, sobre todo los envases plásticos. Por tanto, esta es una realidad a la que ya estamos asistiendo. Y también, ¿qué nos dicen? Nos dicen que quieren más información. Quieren información en las etiquetas, el 62%, en el punto de venta también, y el 45% lo que cree es que en los establecimientos no hay información suficiente sobre este tipo de cuestiones. Por tanto, muy atentos a estos drivers, porque es lo que está revolucionando en los puntos de venta y las tendencias de compra, ¿no? Y os preguntaréis, esto también lo ha comentado Charo, si ahora en el nuevo contexto el consumidor ya no está tan preocupado por la sostenibilidad o sigue igual de preocupado. Pues la respuesta es que sí, que sigue igual de preocupado, que el 76% cree que es muy importante reducir el uso de envases, sobre todo pensando en los plásticos, y que también más de un 50% va a buscar productos más sostenibles. O sea que esta preocupación, a pesar de que tengamos encima de la mesa otros elementos como la proximidad, el precio, obviamente, pues la sostenibilidad tampoco pierde fuelle, tampoco pierde fuerza, se mantiene. Oportunidades para la innovación en sostenibilidad. ¿En dónde podemos mirar si pensamos en innovar en sostenibilidad? Tenemos que tener claro que tenemos un mundo que crece poblacionalmente y al que hay que alimentar, por tanto, importante, brinda oportunidades ese apartado. Cambio climático y calentamiento global, obviamente también tenemos que hacer cosas y hay oportunidades de innovar en este eje. Los recursos naturales, aunque pensemos que son inagotables, no lo son, con lo cual tenemos que buscar en alternativas para hacer un uso más eficiente de los recursos naturales que todos compartimos.
La preocupación crece por temas de desperdicio, no solo de desperdicio alimentario, que también muy importante, sino sobre todo el tema de residuos. Tendemos hacia un modelo de sociedad zero waste, cero desperdicio, y ahí hay oportunidades. Y luego también crece la preocupación por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, derechos sociales también, y eso no solo en los entornos de trabajo, sino a lo largo de toda la cadena de suministro. Con lo cual, no perdamos de vista esa foto porque ahí hay oportunidades de encajar ideas innovadoras en cada uno de esos momentos, de esos desafíos, ¿no? Llevado a lo práctico, a cuestiones concretas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues tenemos que pensar en cómo innovar en ingredientes o en materiales, en nuevas formas de producir. También en ese mayor alcance de la cadena de valor, en esa visión ampliada, tenemos que ver todos los eslabones de la cadena de valor y luego en impulsar nuevos modelos de negocio. Me indican 3 minutos, me dices, Antonio, voy acortando, no os preocupéis, voy acortando, sigo rápido. Pues pasamos, seguimos paso de sostenibilidad ya muy rápido. Algunas innovaciones en desperdicio alimentario, por ejemplo, una muy interesante, etiquetas que el consumidor toca, bioreactivas, y ya saben si el producto que tiene en la nevera lo puede consumir o no, sin necesidad de mirar la fecha de caducidad. Novedad interesante, innovación interesante en términos de sostenibilidad, por ejemplo. O todo el tema de reducción y utilización de materiales plásticos para elaboración de ropa, por ejemplo. No solo EcoAlf, que fue de la primera, sino que Zara, ya también con una línea de producción de productos hechos con residuos plásticos. Muy rápidamente, los ejes finales. Transparencia en la cadena de valor. Os decía que el consumidor quiere conocer el viaje que realiza el producto y quiere además que la empresa se lo cuente. Entonces, tenemos que poner en práctica técnicas para informar más y mejor al consumidor de todos los cambios que aplicamos. El storytelling, que está muy de moda, puede ser una de las opciones. Yo, si queréis que os diga la verdad, no soy gran defensora del storytelling porque a veces caemos en imágenes demasiado bucólicas que tampoco aportan demasiado, pero lo que sí creo es que tenemos que trabajar muchísimo en informar al consumidor para cambiar percepciones y sobre todo para tratar de frenar la desinformación que sabéis que circula y circula mucho en el sector agroalimentario. Guerra, luego podemos hablar si queréis durante el debate, a la carne que lideran algunos activistas y demás con información que llega a través de todos los canales, información a veces no suficientemente contrastada o no suficientemente rigurosa. Entonces, combatir ese tipo de mensajes exige comunicar muchísimo y pasar a la acción en términos de comunicación. Cuarto eje, rapidísimo, os decía, el tema de la eficiencia y excelencia operacional. Hay que gobernar el dato, hay que manejar muy bien los datos, siempre ha sido importante, pero en el entorno totalmente digital, nada peor que manejemos información desactualizada o incorrecta, porque eso tiene un impacto directo en todo el proceso que llevamos a cabo, en la relación con nuestros proveedores, pero también en la relación con nuestro consumidor. Por tanto, atención al dato, buena gestión del dato para llevar a cabo una eficiencia y una excelencia operacional. Y finalmente, el último eje de cambio, el talento. Estamos sometidos a muchos cambios y eso supone que vamos a tener que estar muy atentos para que nuestros profesionales, los que ya tenemos en activo en las compañías, accedan a esa información que necesitan para poder responder con eficacia a estos retos y también muy atentos a captar nuevo talento que nos permita responder a esos desafíos que tenemos encima de la mesa. Talento no necesariamente joven, el talento senior también, por supuesto, aporta muchísimo. Y sobre todo nosotros creemos en ese talento y en esa coordinación intergeneracional para que todo el mundo pueda aportar y podamos responder juntos a estos desafíos. Simplemente cierro con esto. La innovación es una palanca de cambio y os animamos a trabajar en ese modelo colaborativo, en esa innovación de 360 grados. Muchas gracias. Muy bien, Nuria, muchísimas gracias. Me ha parecido una presentación interesantísima y además muy complementaria con la de Charo. Yo creo que al final queda bastante redondo y tengo la sensación de que las cosas que se han dicho, tanto en los temas que tienen que ver con el marketing como la comunicación o con la forma de, son bastante aplicables a nuestro modelo agro. Yo creo que aquí hay como palancas de mejora, palancas para el cambio en nuestro sistema, digamos, el que se da más en nuestra comunidad y en nuestros productores, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que ha llegado? Yo también tengo alguna. Vamos a ver si busco dónde está, porque teníamos una. Acabaré encontrando aquí.
Ezequiel Sanemeterio nos pregunta, de todas las empresas que innovan en el sector, ¿qué porcentaje son PYME? Si tenéis alguna información. Porque claro, yo creo que ahí hay una pelea también entre la capacidad, el volumen, los recursos. ¿Qué podemos decir sobre esto? Nosotros desde AECOC, datos como tal, cuantitativos, para medir qué porcentaje de innovación nos llega a través de las pymes, o me corriges, Charo, pero yo creo que no disponemos del dato concreto. Lo que sí es verdad que nosotros, decías al principio, somos una organización, reunimos 30.000 compañías y el 85% de nuestras empresas son pymes. Con lo cual nos llegan muchísimas novedades, mucha innovación por parte de esas pequeñas compañías, y siempre desde AECOC lo que decimos es que la innovación no es exclusivo de los grandes. Tenemos que tratar de cambiar esa mentalidad. Las pequeñas compañías tienen capacidad, porque en muchos casos, obviamente hay innovaciones que requieren de una inversión económica, pero en muchos casos, como decía al principio, la innovación viene más de tratar de pensar de una manera diferente. Pensamos que necesariamente la innovación requiere una gran innovación en tecnología, pero a veces es simplemente cambiar la manera en que hacemos las cosas. Nosotros, por poner un ejemplo claro, práctico, hablaba antes de que impulsamos una plataforma de innovación desde AECOC y que algunas áreas se preguntaban cómo podían innovar, ¿no? Pues algo tan sencillo que salía del departamento de administración como poder digitalizar todos nuestros tickets. Cuando nosotros viajamos muchísimo en AECOC, ahora no, ahora nadie viaja, ¿no? Pero en época normal viajamos muchísimo porque impartimos mucha formación, hacemos muchos eventos por toda España y entonces los colaboradores tenemos auténticos problemas para pasar nuestros tickets de gasto. Pues algo tan sencillo como digitalizar ese proceso de pasar esos gastos de manera digital que salió del departamento de administración, nos ha cambiado la vida. Y no ha requerido ningún tipo de inversión por nuestra parte. Era una herramienta que ya existía, que se puede utilizar. Entonces, esos modelos de innovación, eso quizá es un ejemplo tonto, ¿no? Pero es para que visualicemos que no es necesaria una gran inversión económica para pensar diferente e introducir un cambio, ¿no?, en nuestros procesos o maneras de hacer. Por tanto, las pymes están perfectamente y son perfectamente aptas para innovar y desde AECOC les animamos a que lo hagan, desde luego. Yo aquí solo quería, si me permites, añadir que no tenemos el dato, como decía Nuria, pero sí que es verdad que hay tendencias que están a favor de las pequeñas empresas. Lo hablábamos anteriormente, todo lo que tiene que ver con el producto local, con el producto de proximidad. Esta es una tendencia que está cogiendo mucha fuerza y que con la pandemia incluso se está reforzando. Y aquí es donde tiene un vector diferencial las pequeñas empresas, precisamente las empresas locales que pueden dar al consumidor ese valor que están también pidiendo a las compañías y que para las grandes empresas, las multinacionales, es mucho más difícil poder cubrirlo. Por lo tanto, yo creo que el mercado está lleno de oportunidades, simplemente pues hay que un poco saber leerlo y atreverse y no tener el complejo de que esto solo es una guerra para las grandes, como decía Nuria, sino que, bueno, pues identificarlas, ¿no? Sí, una de las cosas que quería preguntarte, Charo, porque me llama la atención. Desde luego, las tres tendencias que has apuntado en tu presentación, el tema de la salud, la parte, digamos, más casera, o podemos hacer comportamientos más caseros, y el tema de la sostenibilidad, que va muy en la línea de los productos agro, ¿no?, de los productos, digamos, que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, ¿no? La pregunta es, oye, ¿cómo llegar, o cómo unas empresas que tienen más de un ámbito local pueden llegar al consumidor, a su consumidor, al punto de venta o al punto de destino? Es decir, sin que sea, luego el tema de la distribución también hemos visto que tiene sus dificultades, pero ¿cómo podemos hacer que un pequeño productor sea capaz de llegar a su target, a su público objetivo de una forma eficaz y eficiente? Bueno, pues no es nada sencillo, como bien hemos comentado, pero sí que tenemos tendencias que vienen a favor, ¿no? Yo creo que los grandes distribuidores están hoy en día también abriendo líneas de colaboración con clústeres, pues para poder obtener, digamos, ahí la visión o la participación de pequeñas empresas, porque ven que esta es una demanda por parte del consumidor. El distribuidor, un vector que le diferencia de otros distribuidores precisamente es contar con aquellas marcas, con aquellos productores que son diferenciales, ¿no? Aquellos que aportan algo diferente, ¿no? Entonces están abiertos a colaborar y a introducir en su portfolio a otro tipo de fabricantes más pequeños que pueden dar pues algo diferente a su propuesta de valor, a su propuesta de productos, ¿no? Porque al final
todos los grandes distribuidores cuentan con las grandes marcas, ¿no? Al final la ley del 20, de que el 80% de las ventas las hacen el 20% de las grandes compañías, ¿no? Pero luego hay un porcentaje importante de compañías que dan ese aspecto diferencial a la distribución, y ahí es donde está la oportunidad también de los pequeños. Y hay estrategias que están potenciando pues grandes distribuidores pues como Carrefour y como otros, que están contando con fabricantes regionales para aportar esa diferenciación, ¿no? Esa localidad, esa proximidad. Entonces, ahí hay un aspecto importante que tienen que no tienen que acomplejarse las pequeñas compañías y acudir a la gran distribución, siempre y cuando teniendo muy en cuenta qué implica trabajar con un gran distribuidor, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo o no quiere realizarlo, porque también tiene sus implicaciones, ¿no? Y eso también lo tenemos que valorar muy mucho. Luego hay otras oportunidades. Nuria lo comentaba anteriormente también. Hay compañías que se están abriendo al direct to consumer, a ir directamente al consumidor, a generar tu canal de venta, y ahí hay oportunidades que nos está brindando todo el tema del online, y que una pequeña empresa tiene que valorar, ¿no? Hasta qué punto le compensa el ir directamente pues, al consumidor y establecer su propio canal de comercialización. Ya. Estamos en un momento de oportunidades, yo creo. Sara, mira, sobre esto hay una pregunta de Juan Carlos González. Me dice, buenos días, ¿existe algún canal donde la gran distribución esté colaborando con el pequeño, mediano productor o transformador para implementar, compartir y trabajar conjuntamente en esta innovación? Esto es algo muy en el uno a uno con los distribuidores, pero me consta que hay grandes compañías que buscan precisamente colaboraciones con clústeres, con pequeños distribuidores, que a través de sus direcciones regionales están acercándose a compañías más pequeñas pues, para establecer este tipo de colaboraciones, ¿no? Pero vuelvo a insistir, hay que calibrar muy bien qué significa trabajar con un gran distribuidor, porque bueno, pues tiene una serie de necesidades que a veces nuestro tamaño, pues bueno, tenemos que medir bien si vamos a ser capaces de poder dar la respuesta que necesita, ¿no? O sea que al final, bueno, pues hay que hacer ese ejercicio, pero me consta de que hay distribuidores que están trabajando en ello, y es una tendencia pues que está en auge y que va a seguir porque el consumidor lo demanda. Muy bien. Oye, me quedo con ganas de preguntar algo más a Nuria, porque me parece muy interesante la presentación y los ejes de innovación, y alguna cosa más sobre el storytelling y el story doing, todas estas cosas que ya podremos, si hay tiempo, pero no, es que no quiero romper demasiado el ritmo, y me gustaría pasar a la segunda parte de la jornada, que tiene que ver con ya digamos, algún caso práctico, un par de casos prácticos. Vamos a ver primero un caso práctico que tiene que ver con innovación, y después veremos otro que tiene que ver con comercialización, y justo con la parte que estábamos comentando ahora de los recursos online, de recursos que son más de red. Vamos a, para esta primera caso tenemos a dos representantes de Nestlé, a Javier Gómez, que es el jefe de aprovisionamiento lácteo de Nestlé, y también a Agustín Conde, que los dos tienen, están soporte a todas las fábricas de cereales infantiles. El tema y el caso que nos han propuesto, y además estamos muy agradecidos de que Nestlé, que es una marca que tiene una fábrica muy importante en nuestra comunidad, pues hayan querido compartir con nosotros, tiene que ver con el proceso de investigación y de innovación que realiza Nestlé justamente en el área de nutrición infantil, y en concreto en la innovación de Nestlé en la parte de productos lácteos. Entonces, yo sin más, si queréis, tanto Agustín como Javier, en el orden que os parezca, pues adelante con vuestra presentación. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. ¿Me oís? Te oímos muy bien, sí. Vale, perfecto. Buenos días, soy Agustín Conde. Como estabas comentando, Antonio, trabajo aquí en la fábrica de La Penilla, y concretamente en la parte de innovación y desarrollo, no solo de productos, sino de competencias y de tecnología para la parte de harinas infantiles. Como comentabas, nosotros damos soporte desde el departamento al que pertenezco a todas las fábricas de papillas infantiles que tenemos en la zona EMENA,
Esto es Europa, Oriente Medio, Middle East y Norte de África. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la podéis ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, lo primero, la visión de Nestlé. En este caso, nosotros abogamos por la mejora de la calidad de madres, aquí incluimos madres y padres, y los niños durante los primeros 1000 días, ¿vale? Generando una nutrición alta calidad, innovadora y probada científicamente. Siempre soportamos, lo primero, la lactancia materna, ¿vale? Esto lo tenemos clarísimo. Nosotros lo que buscamos son alternativas a esta lactancia materna por diferentes causas. Como antes estaba comentando Nuria, pues esto es parte del, digamos, el inicio de nuestro storytelling. Dentro de estos 1000 días contamos desde el embarazo, ¿vale?, hasta el segundo año de vida del bebé, de la criatura. Todo digamos, este razonamiento, esta historia está soportada, como podéis ver aquí, por expertos de nutrición e incluso por la Organización Mundial de la Salud. Como decía, va desde la concepción del bebé hasta los 2 años. Aquí hay un rápido crecimiento y tenemos que ser capaces de dotar en la alimentación de todo lo necesario para el bebé. Si os parece, habíamos pensado poner un vídeo, ¿vale?, que hace un pequeño resumen y luego sigo. Voy a ver si se ve correctamente. Me decís, ¿vale? ¿No se oye? ¿Se oye el vídeo o no? Antonio, perdonadme. ¿El vídeo se escucha? No, no se escucha. El vídeo no se escucha, perdónanos. Pues a ver cómo puedo hacer. Volumen lo tengo a tope. Son lo mejor del mundo. Ahora sí. Muy bajo, pero se Un oye. poquito abajo, pero podemos escucharlo, sí. También lo fue para Henry Nestlé hace más de 150 Suficiente. años. Farmacéutico de profesión, quien desarrolló un nuevo tipo de alimento para aquellos bebés que no podían alimentarse con leche materna y que en pocos años llegó a los bebés de todo el mundo. A lo largo del último siglo y medio, la calidad y la nutrición han sido la piedra angular de la filosofía de Nestlé. Desde entonces continuamos retándonos constantemente para ofrecer una nutrición más completa y adaptada a esta etapa de la vida. Gracias a la investigación, sabemos que la alimentación durante los 1000 primeros días es clave para el desarrollo y crecimiento del bebé. Además, ayuda a establecer hábitos alimentarios que serán definitivos entre los 2 y 3 años de vida y que serán difíciles de modificar. Hoy en día hemos ido más allá. Tenemos un compromiso con la calidad y la seguridad más estricto que la legislación. Nuestro estándar Nestlé Baby Grade. Trabajamos conjuntamente con agricultores y proveedores para controlar todos los ingredientes y cada paso del proceso de producción. Calidad, seguridad y control de la granja a la mesa. La innovación está en nuestro ADN. En el Centro de Investigación y Desarrollo Nestlé apostamos por la innovación y la constante mejora de nuestros productos, apoyando así nuestras 63 fábricas de nutrición infantil repartidas por todo el mundo, como la fábrica de harinas infantiles en La Penilla desde 1905 y la fábrica de leches infantiles y pouches en Sebares desde 1972. Los bebés no traen un libro de instrucciones, de ahí que se generen dudas o miedos a la hora de ser papás. En Nestlé damos respuesta a esas inquietudes con más que productos. Sabemos escuchar a los consumidores y nos adaptamos a sus necesidades. Mediante el programa educativo de nutrición Nestlé Baby & Me, ofrecemos el conocimiento, asesoramiento y aptitudes para saber más sobre nutrición y alimentación infantil. También trabajamos junto a profesionales de la salud para compartir conocimientos y seguir desarrollando productos de máxima calidad. Gracias a la confianza de los papás y mamás de todo el mundo, somos los líderes en nutrición infantil, porque juntos trabajamos para alimentar generaciones futuras más saludables. Vale, perfecto. ¿Me escucháis?
ahora a mí? Te escuchamos muy bien. Vale, Te escuchamos bien, Agustín. perfecto. Pues tras este vídeo, que es un buen resumen, introducción, comentar el hilo del pilar de esta charla. El tema de la innovación, como decíamos, está dentro de nuestro ADN y es uno de nuestros pilares. La nutrición infantil es básica, ¿vale? Es uno de los fuertes de Nestlé a nivel mundial. Se desarrolla, tenemos un instituto en Suiza, en la zona de Lausanne, donde se desarrolla todo lo que es la investigación de producto. Una vez que se han identificado posibles, y como decía antes Rosario, hay que distinguir entre lo que son, Rosario o Nuria, perdón, hay que distinguir entre lo que es una innovación relevante y algo que sea una tendencia. Entonces, en este instituto, pues como hace poco Nestlé ha lanzado a nivel lácteos, complementos, digamos, lácteos para bebés, o las leches con los HMOs, ¿vale? Que son los oligosacáridos. Digamos, se ha conseguido reproducir los oligosacáridos de la madre, de la leche materna. Una vez que esto se identifica, el potencial de un proyecto, esto se vehicula a lo que llamamos los centros de investigación, ¿vale? Los centros de investigación están repartidos a lo largo del mundo y especializados por categoría. En estos centros de investigación es donde se identifica cómo industrializar esta innovación, esta mejora, y luego, una vez que ya quede identificado, esto nos llega al departamento al que yo pertenezco y nosotros somos los encargados ya de ponerlo en marcha en las diferentes fábricas, dando soporte técnico y formación, ¿vale? Entonces ya llegaría a lo que es la fábrica de La Penilla en este caso. Como decíamos, Nestlé a nivel mundial es líder en nutrición infantil, ¿vale? Tenemos una cuota del casi el 21% a nivel mundial. Estamos presentes en unos 190 países y aquí repartimos de alguna manera cuál sería nuestra cuota de mercado a lo largo de la geografía mundial. Gran presencia en Estados Unidos, Brasil, India, China, por supuesto, Rusia. Me centro no en el dato, sino en los centros de investigación, como decía, que son los PTCs, que es lo que llamamos el Production Technology Center. Hay 2 en Suiza y 1 en Estados Unidos. 63 fábricas de infant formula y growing up milk, ¿vale? Leches infantiles líquidas, y baby food, que esto es lo que pertenece a la parte de papillas o de potitos, snacks. Nestlé a nivel España es líder, ¿vale? A nivel papillas es líder. Básicamente, 1 de cada 2 papillas que se venden en el mercado nacional pertenece a Nestlé, y concretamente 3 de cada 4 en la parte de retail también son digamos, pertenecen a Nestlé. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues es muy importante poder identificar, como estabais comentando antes, las necesidades, la tendencia y el discurso del consumidor. Aquí hay que distinguir en muchas ocasiones lo que el consumidor dice y lo que el consumidor hace. Para esto, los estudios de mercado, y me parece que la plataforma de ICOC está muy alineada con lo que nosotros también realizamos, hay que saber distinguir este mensaje, ¿vale? Aislarlo y poder interpretarlo. También entra la parte que comentaba Nuria en su ponencia, súper importante, de la gobernanza de los datos, ¿vale? Hay que saber recoger los datos y hay que saber interpretarlos, leerlos, ¿vale? Para eso hay que evitar cualquier tipo de sesgo. Dentro de los atributos, cuando nosotros hicimos un estudio, el último que os puedo compartir es del 2018, ¿qué atributos, digamos, los padres y madres buscaban en una papilla, que es el producto en la categoría en la que yo pertenezco? Teníamos desde que le guste al bebé, esto es una parte, digamos, de indulgencia, una marca cercana, una marca de confianza, que tenga muchas variedades, que no contenga azúcares añadidos. Si vemos el anterior estudio que fue realizado en 2015, el tema de los azúcares ha crecido, ha ganado posiciones de una manera impresionante, que no contenga, digamos, que tenga una buena relación calidad-precio, que me la recomienden, que innove continuamente, ¿vale? Es decir, que tengamos variedad y que siempre tengamos un producto, una historia que contar. Aquí yo creo que, aunque vayamos a un término anglosajón,
básicamente sería el new news, que siempre haya algo nuevo que contar, ¿vale? Y que esté sustentado por un mensaje que sea robusto. La nutrición, por supuesto, es uno de nuestros ejes y esta nutrición nosotros creo que como empresa líder en el mercado tenemos que saber contarla, lo primero, llegar al consumidor y educar al consumidor. Entonces hay que entender, digamos, desde qué ingredientes tiene una papilla, por qué tiene esos ingredientes y no tiene otros, en qué cantidad hemos decidido poner estos ingredientes, porque todo tiene una explicación, ¿vale? Luego que sea una marca de calidad superior, recomendación de los profesionales de la salud, sanitarios, etcétera, ¿vale? Productos naturales. Aquí voy, esta de aquí, la de productos naturales, digamos, sin aceite de palma, estas dos también han subido posiciones en los últimos 2 años. Nuevas tendencias, lo que el consumidor pide, su discurso. Como decía antes Rosario, hay que distinguir entre lo que es la innovación, digamos, algo rupturista, ¿vale? Que las tenemos, y luego lo que es seguir una tendencia de mercado, saber posicionarse y tener un producto que sea robusto, que sea potente. De los mensajes que nos están dando últimamente, la naturalidad, ¿vale? Que el proceso sea un proceso lo más parecido al hecho en casa, que sea un proceso con ingredientes naturales. Ingredientes, lo que decimos, que tú puedas encontrar en el armario de tu casa, ¿vale? Esto es algo muy importante. Sin azúcares añadidos. Estamos ahora actualmente en una sociedad que hay 2 parámetros. La salud es fundamental, pero luego también vamos generando noticias con una inmediatez, un impacto muy importante. Ahora estamos, hace año y medio estábamos con el aceite de palma, ahora estamos con los azúcares. Está ganando o ha ganado ya muchas posiciones el tema del plástico, la sostenibilidad, con lo cual a todo esto tenemos que ser, como estaba comentando antes Nuria, ágiles, o Rosario. La verdad, perdonar, pero me he tomado unas notas y no sé exactamente quién ha hecho el comentario. Reducción de hidrólisis. También tenemos que conocer bien al consumidor, porque el consumidor puede que nos esté diciendo que no quiere azúcares añadidos, ¿vale? Pero nosotros tenemos que saber explicarle de dónde vienen estos azúcares, cómo se forman estos azúcares. Y tenemos que entender también que dentro de lo que es el abanico de los consumidores, tenemos desde la madre, padre indulgente, la conformista o la que es más, está la última tendencia, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que dar cabida a todos los consumidores en nuestro portfolio. Orgánico, en los últimos años vemos que está creciendo de una manera espectacular. A lo mejor en España todavía le falta un empujón, pero sí que vemos que hay otros mercados mucho más maduros en ese sentido, como pueden ser los nórdicos, Canadá, China, Estados Unidos, que abogan claramente que el producto orgánico no es un pasillo en el lineal, sino que es mucho más que eso. La sostenibilidad, por supuesto, ya no solo en temas de packaging, sino dentro del storytelling que hablábamos antes, nos llegan muchas preguntas, consultas internas y externas de dónde son nuestros cereales, si es una cosecha local y a cuántos kilómetros está, cuál es la huella ecológica, cuál es el tratamiento que recibimos. Por eso las fábricas dentro del grupo también han hecho un viaje en lo que antes comentaba Antonio del zero waste, ¿vale? Con la ponencia de Nuria. Clean label, esto es lo que nos referíamos, una etiqueta limpia, una etiqueta comprensible, una etiqueta que si tú quisieras hacer el producto en casa, lo que es la base del producto lo puedes encontrar. Aparte, algo también muy importante aquí para nosotros es la fortificación. Aquí estamos apoyando temas de reducción o eliminación de anemias por falta de hierro, desarrollo cerebral, inmunoprotección, que ahora con la situación que estamos viviendo es fundamental. Pues todos estos puntos nosotros los cubrimos con probióticos, prebióticos, con la correcta cantidad o la apropiada cantidad de minerales, vitaminas, etcétera. Proteína vegetal, cada vez más es una tendencia que estamos viendo y quién a lo mejor no ha probado una hamburguesa vegetal o ha probado una fuente de proteína
que no sea animal, ¿vale? Con todas las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista sostenibilidad. Y por último, también me ha alegrado también que lo comentara Nuria, es un punto la digitalización. Puede ser tanto a nivel proceso como a nivel gestión de datos de consumo, como a nivel de, digamos, de ver por dónde van las tendencias. Todas estas tendencias que el consumidor nos habla en un discurso, luego hay que materializarlo. Y aquí hemos puesto unos ejemplos de productos que fabricamos aquí en la fábrica de La Penilla, al ladito de donde estamos, y pues hay productos sin gluten, hay productos sin azúcares añadidos, hay productos sin azúcares ni añadidos ni producidos, hay recetas orgánicas, ¿vale? He puesto casi todo a mercado nacional. Luego también hay productos que fabricamos para Oriente Medio, productos que fabricamos para Francia. Y aquí he querido poner una de las últimas innovaciones que se han lanzado, que es para dar, dentro de la innovación hay que también analizar los momentos de consumo. Entonces, esta parte, aquí buscamos productos que sean lo que llamamos muy convenientes, convenient, y que venga la parte de un consumo en qué momentos y, digamos, por en este caso, una independencia casi completa del bebé. Se le da un bote, se le puede abrir el bote, se puede cerrar y dentro va a encontrar un snack, ¿vale? En forma de estrellitas o en forma de copos, completamente sano, sin fritura, sin aceite de palma, sin azúcar, sin aromas y orgánico. Este no lo fabricamos aquí, lo estamos desarrollando en una fábrica cerquita de esta, pero que está en Portugal. Y en principio he intentado ir rápido para dar el mensaje. Le doy paso a Javier. Si luego tenéis alguna duda, aquí estamos. Muchas gracias por la oportunidad. Se me ha olvidado comentarlo al principio, que nos habéis brindado. Gracias. Muy bien. Adelante, Javier. Sí, hola, buenos días de nuevo. La parte en la que yo voy a hablar es Javier, ¿Sí? tienes que abrir el micro. Sí, espera un momento. Espera un segundín. Abre. No, dale. A ver, espera. Dale aquí. Vamos ahí. Ahí. ¿Me escucháis ahora? Sí. Ahora sí, perfectamente. Vale, ok. Vale, un segundito, a ver si puedo compartir pantalla con vosotros. Sí, aprovecho mientras tanto para deciros que podéis seguir haciendo preguntas a través del chat, que tendremos vamos a retrasarnos un poquito en el final de la sesión, pero que os mantengáis ahí porque os está siendo de muchísimo nivel. Adelante, Bueno, cuando quieras. ¿podéis ver mi presentación? ¿Veis la primera diapositiva? ¿Sí? ¿Podéis verla? ¿Vale? Bueno, vamos a ver, la parte en la que yo quería aportar algo de ejemplo práctico en la sesión que estamos hablando, sabiendo que coincidimos en muchos de los términos que vamos a hablar, por lo tanto quiero ir un poco más rápido en ello y centrarnos en un sector que es el lácteo, que es muy maduro, la fábrica lleva ya 115 años fabricando productos lácteos, pero que además cuenta con una materia prima perecedera, es decir, que aquellos nuevos productos, nuevos planes que podamos tener, han de considerar qué queremos que contenga o que tenga que aportar esa materia prima y además tenerla en cantidad suficiente y con la frecuencia adecuada para poder procesarla. Esta es quizás la parte en la que el mundo de los lácteos, siendo muy maduro, tiene sus particularidades. Básicamente, cuando llevamos a la práctica en la fábrica todo lo que hemos hablado anteriormente, lo que hemos de plantearnos es que las innovaciones nos pueden venir por la parte de la materia prima, por la parte del producto y de los procesos, y aquí es donde aparecen varios de los términos que habéis mencionado, como seguridad alimentaria, bienestar animal, cuestiones que tienen que ver con las emisiones al medio ambiente, la producción ecológica u orgánica, que en nuestro caso son sinónimos, los nuevos productos que entendemos que van a conectar con el consumidor y las nuevas técnicas de producción, no solamente por ahorros de costes, sino por hacerlas de una manera más sostenible, con menos agua por tonelada producida, menos emisiones y con una trazabilidad completa para el consumidor, que sepa de dónde viene todo, ¿no? Claro, ¿cómo conseguirlo? Por una parte, lo que necesitamos es el trabajo de investigación de los PTCs que ha descrito Agustín y su aplicación a las fábricas, por eso se llama el Departamento Grupo de Aplicaciones, pero además necesitamos tener operarios formados.
una de las cuestiones que aquí es relevante es la formación dual, es decir, la conexión entre el centro de formación, sea de formación profesional, sea universitario, y la empresa, que podamos colaborar en el plan de estudios para poder tener gente que va a ser útil en la fábrica desde el primer día y que además se van a poder formar, de modo que se beneficia tanto el trabajador como el empleador. ¿Vale? Y esto, lógicamente, adaptado de modo continuo, porque los conocimientos que necesitamos hoy no son los de hace 10 años. Hay cosas que no cambian, pero otras que se van quedando obsoletas. Y, por otra parte, hemos de hacer esto siendo competitivos, considerando que vamos a tener siempre una competencia tanto interna como externa. En Nestlé muchas veces el ser grandes y tener muchas fábricas significa que nuestro principal competidor está dentro de casa, con lo cual tampoco podemos quedarnos dormidos. Ahí está la mejora continua, el control del coste, el benchmarking, el saber si somos capaces de hacer las cosas de un modo efectivo comparados con lo que pueden hacer los demás y no quedarnos atrás. Si lo llevamos concretamente al ejemplo de la fábrica de La Penilla, que como decimos lleva 115 años recogiendo leche en Cantabria, es una más del todo el conglomerado que tenemos en España y en otros países. Si vemos la curva de leche procesada en la planta desde los años 80, lo que vemos es que hay una primera parte, hasta los primeros 2000, en el cual cada vez recibíamos y procesábamos menos leche. ¿Y esto por qué es, entre otras cosas? Porque aquellos productos que veníamos haciendo en aquella época, bien fuese porque el consumidor le interesa menos, caso de la leche en polvo entera o desnatada, o porque otras plantas del grupo eran capaces de hacerlo, caso de los dietéticos, que se pasaron a hacer en Francia, pues llevamos un camino descendente. Y sin embargo, la incorporación, manteniendo la parte de chocolates que como veis es común, la incorporación de un nuevo producto que son las cápsulas de Dolce Gusto, desde 2004 hasta 2020 ha sido una línea completamente opuesta. ¿Esto qué significa? Que la innovación, el nuevo producto, tiene que llegar también en un momento adecuado para las instalaciones. Es decir, para poder hacer un producto nuevo, tienes que diseñar, innovar, pero luego vas a tener que fabricarlo. Necesitas instalaciones que además tengan unas condiciones y un costo de producción razonable. Y además necesitas la materia prima. Claro, si pensamos en la diferencia para los ganaderos que nos tienen que entregar leche, entre entregarle al año a Nestlé 44 millones o entregarle 106, esto no se puede hacer de un día para otro. Es decir, tenemos que prever en el tiempo y tomar el riesgo en el tiempo, no solo para el año que viene, que los contratos son anuales, sino para un periodo más o menos largo. Tan peligroso es que no haya leche suficiente y con las características que necesitamos, como tener demasiada leche y tener un excedente que finalmente pueda afectar al coste del producto. Esto simplemente lo menciono porque tengamos en consideración el componente perecedero de la materia prima. Claro, esto lo que plantea es que cíclicamente todas las plantas lácteas van a estar fabricando cosas diferentes porque el consumidor va cambiando en sus hábitos de consumo dentro de competencia interna y que más nos vale que alguien dentro de la organización esté pensando en qué haremos en 2030, porque seguramente no estaremos haciendo lo mismo que hacemos hoy. ¿Y cómo aplicamos luego esto en nuestro trato con los ganaderos, que al final son los que nos proveen de materia prima? Bueno, pues hay una serie de retos y oportunidades que hoy son muy claras, algunas aún no las podemos definir o no las tenemos claras, pero que el consumidor nos las va a demandar con toda seguridad. Hablando de sostenibilidad en las granjas, que son las que producen la materia prima, pues hay un término que cada vez está más en boga, que es la biodiversidad, que dentro de Europa ya tiene a la Comisión Europea trabajando en ver cómo esto se puede aplicar. Y el problema está no en contárselo al consumidor, sino en poder mostrarlo, es decir, poder medirlo. ¿Vale? Lo mismo pasa con las emisiones de gases de producto invernadero, que están relacionadas con la ganadería. Evidentemente lo están también con la parte industrial y de transporte, ¿no? Aquí la dificultad, y en lo que hemos de trabajar de un modo unido para no darle al consumidor un mensaje poco comprensible, es saber cómo lo vamos a medir. Y cuando queramos presumir de que tenemos una ganadería sostenible en Cantabria para hacer productos lácteos, podamos compararnos con Irlanda, con Holanda o con cualquier otro país en términos similares.
Y si queremos saber si estamos avanzando, necesitamos trabajar con partners expertos que nos puedan dar esa información fiable para el consumidor. El relevo generacional, uno de los problemas que tienen las granjas y por tanto que tendríamos los que queremos de comprar leche, es que no sabemos quién va a estar produciendo leche y otros productos en la siguiente generación. Cada vez hay más abandono en el campo. Aquí es donde la formación, las bolsas de trabajo, el hacer a los obreros capaces de gerenciar granjas y sobre todo la tecnología, ya hay robots de ordeño, ya hay robots de alimentación, esto es lo que puede hacer más atractivo y más eficiente la producción de leche del mañana. Y por descontado el control y la mejora de los costes de producción. Toda actividad económica, da igual que hablemos de las fábricas, que hablemos del transporte, que hablemos de la materia prima, tiene que saber si sus costes se pueden mejorar y si realmente puede, en inversiones que están pensadas para 20 a 25 años, saber si va a poder seguir siendo competitivo. En cuanto a la estacionalidad, el producto perecedero no es solamente que no se pueda crear el doble de leche de este año para el siguiente, es que además la necesitamos todas las semanas y todos los días adaptadas al mercado. Esto es algo que, sea por compra directa o sea por compra con cooperativas, necesita de una cierta capacidad reguladora. Aquí hemos hablado de un ejemplo de una cooperativa que nos provee de leche en Reino Unido, que tiene actividad en el sector del queso. Y probablemente habrá primaveras en las que tiene un excedente de leche y lo más razonable desde el punto de vista de negocio no es hacer queso, pero esto sí le puede permitir regular el excedente de alguna empresa y además proveerle de más leche en otoño, que es cuando realmente falta. Este es el carácter perecedero y de regulación de una producción como esta, que evidentemente no se daría en el caso del cereal o de otras materias primas. Los requisitos de exportación. Nestlé, al ser una empresa multinacional, compite internamente, pero tiene la gran ventaja de tener abiertos canales de exportación. No tenemos solo un pie en el mercado local, que es lo que en una situación como la que estamos viviendo ahora pudiera complicarnos, a nosotros o a cualquiera. Tiene que tener que abiertos los canales de exportación a diversos mercados, tal como comentaba Agustín, con diversos condicionantes y, entre otros, son aquellos condicionantes que tienen que ver con los requisitos de exportación. No es lo mismo exportar dentro de la Unión Europea, que tenemos un marco legislativo común, que exportar a China, que puede tener requisitos que, de no cumplirse, pueden echar abajo todo un proyecto. Y puede ser por cosas tan simples como que lleguemos tarde a registros de sanidad o que una sola granja no cumpla temporalmente algún requisito sanitario y no podamos apartar esa leche del sistema. Todo esto, lejos de simplificarse, cada vez va a estar más complicado. En un mundo globalizado puedes tener bloques como la Unión Europea, que va más o menos al paso, pero lo que está fuera, sea China, sea Estados Unidos, sea Nueva Zelanda, sea otros mercados que además son cada vez más emergentes, tienes que ser capaz de adaptarte a ello. Tanto el elaborador, en este caso la fábrica, como el productor de la materia prima. Bien, hemos hablado de competencia interna y externa, hemos hablado de esas condiciones sanitarias, es pues un caso muy concreto, pero que tiene que ver además con la colaboración con las autoridades sanitarias. Es decir, que aquí jugarían no solamente la propia organización, que tiene que conocer perfectamente y adaptarse muy rápido a nuevos requisitos que la administración pueda hacer con un país, por ejemplo, como China, lo tiene que adaptar en sus fábricas, tiene que ser capaz de asegurar mediante auditorías que esto lo cumple, lo cual significa que lo tienen que cumplir los proveedores, es decir, los ganaderos, lo cual significa que tienen que venir refrendado por un documento sanitario que les pide la administración. Y todo esto hay que hacerlo rápido. Mañana China cambia sus requisitos y el mes que viene tendremos que disponer de otras certificaciones o auditorías en el acto. Si no, no podrá salir el producto. Bueno, con esto quería ser un poco breve, simplemente para centrarlo en algo que tiene mucho que ver con la fábrica por historia y con la región por producción. Aquí no somos productores de cereales, ni de azúcar, ni de otras cosas, pero que tiene ese componente perecedero, el cual insisto una vez más, que nos obliga a todos los que estamos en esa cadena a estar muy cercanos y ser muy ágiles. Y con esto concluyo. Gracias por vuestra atención.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Agustín, muchísimas gracias por las dos presentaciones. Al final yo creo que está siendo una jornada muy interesante y sobre todo que además yo creo que está muy conectada, muy transversal, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista que habéis tratado. Vamos a terminar la jornada con la presentación de Roberto Medrano, que tiene que ver más con la comercialización, hablábamos antes. Él es el CEO del Market.com. Yo creo que se dice el Market o el Market, ¿cómo es la palabra que tenemos que utilizar? El Market está bien. Market. Vale, pues nos va a presentar su proyecto, y es un proyecto muy interesante que además puede venir muy bien al público objetivo que hemos intentado reunir hoy en esta jornada dentro de CBI. O sea que, Roberto, por favor, cuando quieras, yo te pediría que no te extendieras muchísimo. Sé que siempre pasa lo mismo con nosotros. Eso te iba a decir, Antonio. La vida es así. Y luego dejaremos un par de minutos para preguntas de este segundo bloque, tanto para los representantes de ley como para ti. Adelante, cuando quieras. Gracias. Antonio, como vamos bastante mal de tiempo por los horarios que se nos han ido, sí que te pido que compartas mis datos. Voy a ser súper breve para no irnos en tiempo y mi contacto lo compartes con todo el mundo y de esa forma, si por después queda alguna duda, que tengan total libertad cualquiera en contactarme directamente. Bueno, me presento. Yo soy Roberto, el director de ViaVox. Somos una agencia que llevamos más de 20 años operando y lo que hacemos es ayudar a las empresas a meterse en el mundo digital. Como agencia, pues, cubrimos todos los aspectos para que las empresas puedan digitalmente ser más eficientes. Y dentro de ese concepto, hace más de 12 años empezamos a lanzar una plataforma de compras, una plataforma que hoy en día es la mayor plataforma de compras del sector Horeca a nivel mundial, se llama Cooperama. Es una plataforma que curiosamente está conectada con el sistema de ECOC, con lo cual les conocemos muy bien. Y nosotros lo que llevamos desde hace 12 años es operando plataformas de compras. Lo que hacemos en una plataforma de compras es conectar oferta y demanda, consumidor con productor. Entonces, bajo este marco de plataformas de compras, a principios de año decidimos lanzar un nuevo proyecto, viendo el éxito que estamos teniendo con las otras plataformas de compra, donde ya estamos operando en 7 países, que aunque todo se haga desde Cantabria, porque estamos aquí en Cantabria, con un equipo de aquí de Cantabria, toda nuestra operación es a nivel mundial. Manejamos más de 360 millones de euros en compras y todo ese volumen lo que nos da es una experiencia para ayudar a las empresas a vender mejor. A principios de este año nos pusimos el reto de lanzar un nuevo proyecto que es el Market. Os voy a compartir mientras os lo cuento para ser breve. Voy a compartir mi pantalla. El Market con 2 es al final .com es un proyecto que hemos lanzado ahora recientemente, que empezamos a principios de año. Y esta plataforma es un marketplace puro y duro donde lo que busca es conectar oferta y demanda. Hay dos matices diferenciadores en este proyecto donde nosotros queremos que marque una tendencia diferente en el mercado. Pues queremos que sea un marketplace tipo Amazon, pero únicamente enfocado a empresas, lo que es business to business. Y aquí el matiz diferenciador que nosotros tenemos es buscamos que sea un altavoz para la venta, pero también que sea tecnología para la eficiencia. El éxito que nos ha dado la otra plataforma ha hecho que aquí lo que queremos es llevar esa eficiencia y conectar oferta y demanda, pero a niveles más locales. Es decir, aquí es una plataforma que queremos que sea por y para el proveedor, para el productor local, que conecte esa demanda más local. Sí que buscamos la globalidad en todo el tema de tecnología, pero esa conexión entre oferta y demanda local a nivel de un marketplace es algo que es un reto para todas las empresas a nivel local, para pequeños productores, para distribuidores locales, donde lo que se quiere es que ese canal que hace falta para llegar, que habéis comentado aquí, de cómo llego a ese producto, a esa oferta, a esa demanda, cómo conectarla, eso es lo que nosotros queremos llegar a lograr a nivel local.
Esta plataforma, que lleva abierta únicamente un mes, ha sido espectacular la acogida que ha tenido, es dentro del mes que llevamos. Tiene dos partes muy diferentes. Por un lado está donde viene toda la parte de catálogo, que es un marketplace puro, sencillo, eficiente, donde el comprador trabaja tipo un Amazon. O sea, no tiene mayor misterio, donde tú puedes navegar, puedes ver, tienes todos los productos. Dentro de los productos tienes, bueno, voy a entrar para que veáis donde tienes toda la información de los productos y dentro de los productos la ficha completa del producto, donde tienes toda la información del proveedor, donde tienes un marketplace puro, pero donde realmente el valor añadido que queremos dar a los productores es toda la parte de eficiencia. Es decir, donde un proveedor, aparte de tener esa presencia, ser un canal, un altavoz, también sirva como para que el propio productor, que el propio fabricante pueda también tener un lugar, perdona, como nos hemos ido de tiempo, me he inspirado las sesiones. A ver. Bueno. Donde también tengas toda la gestión de productos, toda la gestión de información de cara a que ese proveedor sepa cómo afrontar la digitalización. Que tú puedas tener, por ejemplo, todo lo que es la información de tu producto para que cualquier canal pueda hacerlo. Lo que buscamos con el market es que los productores, en el caso vuestro es un sector muy demandante de este tipo de necesidad, los productores puedan tener, por un lado, esa información que hace falta para salir al mercado digital bien organizada, bien normalizada. En el caso nuestro ya os comentamos que estamos para toda la normalización con ICOP de productos. Que tenga todo ese canal de eficiencia, que pueda llegar y ya no solamente utilizar el market como un canal, sino que aparte del market pueda tener su propia web, pueda ir a otros marketplaces, pueda ir a otros canales, pueda ir a otros distribuidores, pero siempre con una información normalizada. Lo que nosotros aportamos como el market a todos los proveedores es ayudarles a saber cómo afrontar y cómo acompañarles a vender más, para que a través de esa buena organización y eficiencia luego ellos también puedan tener una buena presencia, tener una buena estrategia y vender. Nosotros, en resumen, por no extenderme mucho, como os comentaba, lo que buscamos es unir oferta y demanda, sumar fuerzas. A nivel digital, sabemos que todo el mundo conoce Internet, sabe qué es Internet, ha comprado por Internet, pero como empresas tenemos mucho miedo a dar ese paso, a saber cómo hacerlo, miedo a equivocarse, ¿no? Y nosotros aquí lo que pretendemos con este proyecto y lo que estamos logrando con muchos proveedores y con muchos productores es a perder ese miedo a dar ese paso a este mundo. Hay una cosa que se ha dicho antes que es muy correcto, que es uno no tiene que ir solo, siempre tiene que ir acompañado, hay colaboraciones, hay la parte de distribución, hay que llevarla bien, la parte de ir con otros productores hay que saber llevarla, la parte de utilizar canales hay que aprovecharla. Y ese es el último paso de todo lo que se ha hablado aquí, es cómo organizarse, por la importancia del mercado, pero cómo llegar a ese mercado y cómo dar el paso a realmente vender, porque al final lo que tenemos que hacer es vender. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en el market, eso es lo que queremos, ¿no? Como agencia, que es ViaVox, ayudar a las empresas a dar ese paso y como canal, que es el market, a llegar a ese mercado de productores locales a un mercado más abierto digital, pero también de consumidores locales, ya sea el B2B, como es el caso del market, o B2C, como son otras plataformas que tenemos, a saber cómo vender y llegar a ese mercado, ser un canal, ¿no? Entonces, el reto, por concluir, que nosotros vemos que hay siempre cuando alguien quiere abrirse al mundo de Internet, de cómo lo hago, cómo me organizo, cuáles son los pasos, cómo no me equivoco, eso es lo que en este tipo de proyectos nosotros intentamos salvar, ¿no? Entonces, desde aquí os animo a que podáis entrar en el market,
de que podáis visitarlo, de que nos contactéis directamente, nos preguntéis todo lo que haga falta, pero también os animo a que os incorporéis a la plataforma para vender, para que sea un altavoz para vosotros, y ya no al marketing solamente, sino a cualquier plataforma digital. Y mucho más tendría que contaros, pero no quiero alargarlo más, ya que estamos muy fuera de tiempo y prefiero que haya tiempo para preguntas. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis. Yo creo que al final tu presentación enlaza bastante bien con la primera, con la que hemos tenido de Charo, en cómo poder acompañar a productores locales en su camino de comercialización, ¿no? Y me acuerdo siempre cuando decías que no es bueno ir solo, una película icónica que es Up in the Air, de George Clooney, donde hay una escena muy conocida de la boda, bueno, el novio se arrepiente y el argumento que George Clooney le da al novio de su hermana es: en la vida es muy bueno ir con un buen copiloto, ¿no? Bueno, pues, al final necesitamos un copiloto en la vida que nos ayude en nuestro camino, ¿no? Y en el caso de los productores locales de Cantabria, a los que está dirigida esta jornada, pues tener herramientas o tener interlocutores que ayuden en su camino para poder poner el producto en los mercados de una forma, digamos, eficaz, eficiente, muy teledirigida, pues es una buena herramienta. Y aquí, Antonio, hay una cosa que me viene muy bien lo que estás comentando, y es que da mucha rabia. Yo no soy de Cantabria, soy de fuera, pero llevo en Cantabria 30 años. La empresa nuestra está aquí en Cantabria, en el Parque Tecnológico, donde estamos encantados, porque es un entorno increíble. Te da rabia cuando estás trabajando con 800 empresas de fuera y ves que dan ese paso y que aquí en Cantabria no se esté dando. Por eso me encantó esta invitación a participar aquí, porque es lo que hay que hacer, o sea, no perderse miedo. Y aquí en Cantabria es lo que nos hace falta, ¿no? Dar ese paso. Y para eso es este tipo de proyectos, para dar ese paso. Justamente, Roberto, yo creo que una de las razones fundamentales de este foro y de este ciclo de sesiones y de poner en el foco de COE a la industria agroalimentaria tiene que ver con esto, tiene que ver con la unión y tiene que ver con la transformación. Yo creo que ahí estamos en un proceso donde al final todos ganamos, ¿no? Y si esto sirve, pues estaremos felices. Hay una pregunta que me gustaría formularles que tiene que ver también con la presentación de Nuria antes, tanto para Javier como para Agustín. Y yo de vuestra presentación saco una idea que es un poco también transversal, que es la idea del poder del consumidor. Yo creo que estamos en un momento donde, no sé si tiene que ver, seguro que sí, Internet, las redes sociales y la capacidad, digamos, de opinión y de gestión sobre la oferta de los productos que tienen los consumidores. Me gustaría saber cómo gestionáis esto, cómo escucháis las voces del consumidor en estas cuestiones. Os plantearéis esta lista de productos y cómo esto lo gestionáis a la hora de modificar, de modular vuestros productos, vuestra planificación. Y si eso al final también tiene que ver con la relación que mantenéis con los proveedores locales, por ejemplo. Te contesto en la parte que tiene que ver con los lácteos, porque lo hemos comentado antes, ¿no? A nosotros nos puede llegar, digamos, las nuevas directrices de lo que el consumidor quiere en el producto a través de los canales de comunicación de la empresa, es decir, la relación que tiene la empresa sobre todo con la gran distribución o con la exportación, y también de modo corporativo a través de las asociaciones de lácteos, la interprofesión láctea, por decir algo. Pero sin olvidar los cambios legislativos, es decir, muchas veces, o varias de las veces, los cambios no los impulsa solo el consumidor, sino que el consumidor le van llegando inputs, entre otras cosas, de lo que se legisla dentro de Europa, que tiene una actividad probablemente destacada comparado con otros bloques. Y es ahí donde empieza a oír hablar de sostenibilidad, de biodiversidad, de reducción de emisiones, ¿vale? Que aparecen al final en todos los canales de comunicación, impulsados desde la propia Unión Europea. Acaba llegando al consumidor y nos llega a nosotros. El proceso puede ser más ágil o menos por diferentes vías, pero nos acaba llegando. El problema está en implementarlo. Todo esto que estamos hablando ahora, en el trato, en los contratos, los acuerdos que podíamos tener con nuestros suministradores, los ganaderos que hay en Cantabria, hace solo 3 años estos términos no estaban, o no estaban con la intensidad que tenemos ahora. Pero es que además
se trata de que los tengamos al 100%. De poco nos valdría, imaginemos que el 20% de las granjas fuesen excelentes en estas cuestiones que estamos hablando de diversas de sostenibilidad. Si no tenemos el 100%, difícilmente vamos a poder tener esto en el producto, en la etiqueta y en nuestra comunicación. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, por una parte, tenemos que recibir esta información lo más rápidamente posible para poder planificar cómo vamos a llegar a conseguirla y darle al consumidor lo que se supone que quiere. Y por otra parte, ver hasta qué punto o cuánto tiempo y qué medidas o qué ayudas necesitan los productores de materia prima para ponerse al día. Hablo en la parte de aprovisionamiento, pero no olvidemos luego que tenemos también la parte de fábrica. Los consumidores quieren que gastemos la menor agua posible o que generemos el menor CO2 posible en la fabricación en cada tonelada. Y sí, lo vamos haciendo, pero claro, es un proceso que no es de hoy para mañana y que además va a ser auditado. No basta con que nosotros lo digamos, al final tendrá que venir algún externo y decir, efectivamente, Nestlé en esta planta cada vez gasta menos agua o cada vez contamina menos. Yo desde el punto de vista, si puedo añadir lo que comentabas de cómo escuchamos el consumidor. Hace poco hicimos en la parte de nutrición infantil de papillas, como comentaba antes, se hizo un estudio, digamos, de las tendencias, los gustos o lo que quería el consumidor. Nosotros lo llamamos el VOC, que es The Voice of Consumer. En este estudio se le preguntaba por un lado a los consumidores qué marca compraban y por otro lado qué atributos, digamos, buscaban en esas marcas para evitar el sesgo de que ellos supieran que nosotros les estábamos haciendo este estudio y que, digamos, distorsionara el resultado. Entonces, de esta forma yo creo que es muy importante escuchar, ¿vale? Pero luego también hacer, en el sentido de una cosa es lo que te dice el consumidor y luego otra cosa es lo que pasa en el lineal. Cuando se enfrenta al acto de compra, en qué situación lo hace, si va a comprar solo, si va a comprar con el hijo, qué horario de compra, en qué momento lo hace. Y toda esta parte para nosotros es muy importante, tanto si lo hace online, como en, digamos, una de las plataformas que comentaba Roberto, como una vez que se enfrenta en el lineal. Y con toda la cantidad de productos que hay, lógicamente tenemos que saber diferenciarnos y lanzar los mensajes claves. No un galimatías, no aturullar al consumidor con muchos mensajes, pero sí saber dónde ponemos el foco. Oye, muy bien. Podría añadir, y es que todo eso hay que hacerlo y además a un coste competitivo. Es decir, el consumidor te puede decir que quiere productos orgánicos y sostenibles y, bueno, la maravilla, ¿no? Lo que no te va a decir, y es la parte que comentaba Agustín, lo que dice y lo que no te dice, es que además los quiere muy cercanos al costo del producto convencional. Eso hay que estudiarlo y hay que ver en qué lío se puede meter uno cuando quiere prometer cosas que luego no le quiere comprar el consumidor porque le parecen caras. Sobre todo en momentos de cierta convulsión en el empleo y en la economía. Esto no lo podemos perder de vista. Hay veces que no podemos dar al consumidor todo lo que él quiere, que son una lista de cosas muy interesantes, porque no está dispuesto o no puede llegar con su poder adquisitivo a pagarlo. Claro. Este es el reto. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa en esta jornada media docena de asuntos que son muy claves. Yo creo que ha sido una jornada muy transversal, donde hemos podido poner en relación pues las diferentes áreas que tienen que ver con la producción, con la venta, con la comercialización, con la gestión tanto de la oferta como la demanda. Y lo que os emplazo es a poder continuar, tanto a vosotros como ponentes, y quiero dar las gracias, como a los que estáis conectados vía Zoom, dar las gracias por vuestra presencia en esta jornada. Daros las gracias también a los ponentes por vuestra colaboración y por vuestra aportación. Yo creo que ha sido realmente muy interesante. Yo he tomado bastantes notas de todo. Es más, y he pedido que si podéis os hagáis llegar vuestras presentaciones porque me parece que han sido muy interesantes, y la pena es que no tengamos un poquito más de tiempo. Ya estamos bastante fuera de tiempo para poder continuar con esta charla. En cualquier caso, gracias por vuestra colaboración y por vuestra ayuda a los ponentes. Gracias a todas las personas que os habéis conectado con nosotros
y gracias a ACB por mantener este proyecto de colaboración con el sector agroalimentario que vamos a continuar en el futuro. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Nos vemos.